Gloria a Cristo para siempre. ¿Cuántos le alaban, hermano? Amén. Santo Dios. Nosotros estamos en la serie Las 7 iglesias del Apocalipsis. Amén. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta serie? Amén. Esta tarde vamos a estar compartiendo bajo el tema la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira. El texto está en Apocalipsis capítulo 2, versos del 18 al 29. Apocalipsis capítulo 2, versos del 18 al 29. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, amén. Mis amados, estamos ante el cuarto mensaje dado por el Señor al apóstol Juan para que lo enviara a la cuarta iglesia de la lista de 7. Me refiero a la iglesia de Tiatira. Tiatira era la ciudad más pequeña de todas. Sin embargo, recibió la carta más extensa de todas. Tiatira, mis amados, era una ciudad establecida en una llanura que estaba a medio camino entre Pérgamo y la Odisea. Una ciudad en una llanura que no tenía protección física ninguna. Allí estaba esta ciudad. Y la economía de la ciudad de Tiatira, provenía de varios oficios. Entre ellos, la producción de lana y de artículos teñidos, que era la principal economía de esa ciudad. También de lino. Eran fabricantes de prendas exteriores. Tintoreros. ¿Recuerdan como Lidia, hermano? Bueno, tintoreros. Los que trabajaban el cuero, curtidores, alfareros, panaderos, comerciantes de esclavos también, y herreros que trabajaban el bronce. Eso eran los oficios que había en esa ciudad. ¿Por qué se los menciono? Porque cada oficio de esa ciudad estaba organizado por un gremio. Es más o menos como los sindicatos en el día de hoy, ¿verdad? Así que todos estaban organizados por un gremio. Y cada gremio estaba representado por una divinidad patrona. Tenían un patrón de una virgen, de un dios X que ellos adoraban en ese gremio. Entonces los miembros de cada gremio tenían, escuche, la obligación de adorar a esa divinidad si querían ser parte de ese gremio.
Y no solo eso, sino que tenían que participar en las fiestas de esos gremios, donde todo lo que se consumía allí era dedicado a esa divinidad que regía el gremio. Y usualmente cuando terminaban las fiestas, entonces terminaban con orgías sexuales. Así era en la ciudad de Tiatira. De manera, mis amados, que aunque en la carta no se nos explica que la iglesia estaba sometida a ninguna persecución, sin embargo, había una gran presión sobre ellos. Si querían tener economía, si querían participar del flujo económico de la ciudad, obligatoriamente tenían que pertenecer a un gremio. Y participar en esos gremios significaba adorar ídolos y estar expuesto allí a comer comida sacrificada a los demonios y luego en aquellas orgías sexuales. Imagínense un cristiano en medio de todo eso. Así que esa era la presión externa a la cual estaban sometidos los hermanos de la iglesia de Tiatira. Pero esa presión externa, mis amados, hizo mella en el funcionamiento interno de aquella iglesia. Porque dice el Señor en su carta que había allí una mujer que se decía profetisa y que enseñaba y seducía a los siervos de Dios a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y esto nos dice la condición de la iglesia de Tiatira. Era una condición sumamente grave. ¿Por qué? Porque estos hermanos no hicieron lo que hicieron los hermanos de Esmirna. Los hermanos de la iglesia de Esmirna, ellos también estaban sometidos a presiones externas terribles. Sin embargo, ellos tomaron una decisión. Dijeron, preferimos ser pobres antes que contaminar nuestras almas adorando algo que es del diablo. Sin embargo, los hermanos de Tiatira no hicieron eso, sino que se contaminaron. No fueron tan fieles como aquellos de Esmirna, sino que se contaminaron trabajando allá en todos esos gremios, participando de esa fiesta, e incluso tenían una falsa profetisa en la iglesia que estaba enseñando acerca de todo esto. Tan grave era la situación de esta iglesia que en Esmirna nos dice la escritura que habían judíos cuya sinagoga era sinagoga de Satanás. En Pérgamo nos dice la escritura que allí estaba el trono de Satanás. Pero aquí en Tiatira, mis amados, el diablo no estaba fuera de la iglesia. El diablo estaba en la mismísima iglesia, dentro de la misma iglesia. Porque había una profetisa satánica allí que les estaba enseñando a todos, escuche, las profundidades de Satanás. Es decir, estaban usando el púlpito para enseñar esa herejía. En la iglesia de Tiatira habían muy poquitos hermanos que realmente estaban comprometidos con Cristo. La mayoría allí estaban totalmente corrompidos. Por eso el Señor había determinado traer un juicio ejemplarizante sobre la falsa profetisa y los seguidores de ella. Es que la Biblia establece que el Padre le dio todo el juicio al Hijo. Y dice que ese juicio comienza por la casa. Yo sé que hoy no van a haber muchos amenes, pero escuche lo que dice la Biblia, que el juicio de Dios comienza por su casa. Comienza por nosotros. Cada vez que la iglesia se corrompe y se aparta de la sana doctrina, Jesús trae un juicio ejemplarizante para devolverle el temor de Dios que han perdido. Hoy nosotros veremos, amados, cómo Jesús trató con una iglesia que se corrompió hasta la médula.
Ya nosotros sabemos que Jesús es el autor de estas 7 cartas. Y que por medio del apóstol Juan, Él las envió a cada pastor local. También nosotros sabemos que Jesús se reveló de una manera diferente a cada iglesia según fuera la condición de la iglesia. A la iglesia de Tiatira se le reveló de una manera que presagiaba o anunciaba un juicio inminente sobre ellos. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Se presenta a Jesús aquí, escuche, como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El énfasis aquí está en su divinidad. Y no quizás en su humildad, sino en su divinidad. Porque Él va a tratar a esta iglesia no como un sumo sacerdote compasivo, sino como un juez divino. Lo que está reservado para esta iglesia no es consuelo, escuche, sino juicio. Juicio. Por eso se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Son 2 figuras que hablan claramente del juicio. Esos ojos como llama de fuego indicaban que el Señor ve más allá de las apariencias. Jesús ve a la iglesia y a los cristianos como realmente son. La Escritura dice acerca de Cristo en Apocalipsis capítulo 19, verso 15, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Ahora escuche: y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dice que Él pisa el lagar del furor y de la ira. Que los pies de Cristo resplandezcan de forma brillante, semejante al bronce bruñido, describe su pureza y santidad al pisotear la impureza que había en la iglesia. Me imagino, amados hermanos, que cuando el pastor comienza a leer esta carta y lee la presentación de Jesús, yo creo que la cara de todos allí, incluyendo la de esa profetisa falsa, los de todos aquellos que la seguían y el pastor, la cara de todos allí, mis hermanos, se transformó, pero no de gozo, sino de una gran preocupación. Mis amados, escuchen lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4, verso 17. Dice: porque es tiempo, oiga bien esto, hermano, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Un texto como este es para que todos tengamos temor de Dios. No es que porque estemos en la iglesia el Señor nos va a pasar la manito por la espalda y va a decir: mi buen chico. No. Él es un juez justo. Y dice que el juicio, dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Comience por nosotros, la iglesia. Y si eso es así, amados, ¿qué será con aquellos que no obedecen a Dios? Pero después de esa presentación que presagiaba un juicio inminente, lo primero que hace el Señor es reconocer lo positivo de la iglesia. Pero me llama la atención en esta ocasión, amados, que
para el tamaño de la carta, el elogio que el Señor les dio fue muy breve. Imagínense que de los 12 versículos que contiene la carta, solo uno fue usado para describir lo bueno que había en aquella iglesia. De 12 versículos, uno solo. Parece más bien, amados, como un resumen muy ligero y conciso. Yo conozco tus obras, le dijo el Señor, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Punto. Creo, mis amados, que lo bueno que estaba pasando en la iglesia era, por así decirlo, como una gota de agua en un desierto. Así que hagamos como el Señor esta tarde. Pasemos rápidamente a ver el meollo del asunto de esa iglesia. Amén. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sea, según vuestras obras. El pastor de Tiatira y los pocos hermanos allí que estaban realmente tolerando, hermanos, que una mujer tomara el púlpito para enseñar una doctrina diabólica. Que una mujer enseñara desde el púlpito a toda la iglesia ya era sumamente grave. Porque la enseñanza en la iglesia está reservada a los varones y no a las hermanas. ¿Machismo? Absolutamente no. Es una cuestión de orden. El Señor estableció al varón como cabeza de su familia, como la autoridad dentro de su casa. Por lo tanto, el mismo modelo establecido para nuestras casas particulares era el mismo modelo establecido para la casa de Dios. Esto es más profundo, pero quiero dejarlo hasta ahí. Pero ni siquiera que esta mujer tomara el púlpito para enseñar a la iglesia, ni siquiera eso era lo más grave, no. Lo más grave consistía en que esa mujer era una falsa profetisa. Por eso el Señor dijo, toleras que esa mujer que se dice profetiza. No era una profetisa del Señor. Dice, ella se dice profetiza. Ella se está considerando que es una profetisa del Señor. Hermanos, en la Biblia hay mujeres que profetizaron de parte del Señor. Las hijas de Felipe daban profecías de parte del Señor, ¿verdad? El diácono. Eran doncellas muy santas. Pero esta mujer se autoproclamó profetisa. Y el Señor dijo, que se dice profetiza. En otras palabras, era falsa, completamente falsa. ¿Y qué es lo que hacía esta falsa profetisa? No solo enseñaba, escuche, sino que seducía a los siervos de Cristo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La palabra seducir ahí es muy importante, porque esa palabra seducir significa engañar, significa errar, significa extraviar, significa descarriar. Era lo que estaba haciendo esta mujer en las manos del diablo cada vez que agarraba el púlpito y enseñaba. Seducía a la iglesia al error, seducía a la iglesia para que se descarriara. Esta mujer los seducía para que ellos vagaran de la seguridad a la inseguridad y de la verdad a la mentira.
era tan terrible, mis amados, la labor destructiva de esta mujer en la iglesia de Tiatira, que el Señor le dio el seudónimo de Jezabel. Escuche, Jezabel, la mujer más terrible de toda la Biblia, sin duda, Jezabel. No es que ella se llamara así, es que el espíritu que estaba en aquella mujer diabólica del Antiguo Testamento también estaba operando en esta mujer del Nuevo Testamento. Y aquí dimos una serie sobre Jezabel y Acab. Nosotros sabemos que Jezabel era una mujer completamente diabólica, una mujer hechicera, una mujer que manipulaba y gobernaba a su esposo, el rey Acab. Era la mujer que tenía la autoridad en su casa y en Israel de paso, alabado sea Dios. La mujer que introdujo en Israel la idolatría a Baal y a Asera y a todos los demonios que ella adoraba, que mataba a los profetas de Dios, que perseguía a los hombres de Dios, una mujer que odiaba a los sanos y los santos de Dios, alabado sea Cristo, una mujer diabólica completamente terrible en el Antiguo Testamento. Y ahora nosotros encontramos que el Señor está diciendo que esta mujer que se dice profetiza y que está enseñando en la iglesia, dice, se llama Jezabel. En otras palabras, el mismo demonio que operaba allá está operando en esta mujer también. Bendito sea Dios. Es decir, ¿qué estaba diciendo Cristo? Esa iglesia de Tiatira estaba dominada por el espíritu de Jezabel. Eso quería decir que la verdadera autoridad allí no era el pastor de la iglesia. La verdadera autoridad allí la ejercía esta mujer. Era una mujer tan diabólica que estaba seduciendo a la iglesia para que conociera, según ella, las profundidades de Satanás. Es decir, mis amados, que de alguna manera esta mujer los hechizó, los manipuló, para que ellos participaran de las fiestas satánicas que se hacían en los gremios que había en Tiatira. Ella fue el instrumento para decirle a ellos, no importa que participemos allí, nosotros somos libres en Cristo. ¿Y cuántas situaciones hizo esta mujer para que la mayoría de la iglesia adoraran demonios, participaran de comidas a los ídolos y luego terminaran en las orgías sexuales? Y después de todo esto, venían a la iglesia a adorar según ellos a Cristo. Estos creyentes estaban, si se puede decir creyentes, bueno, entre comillas, estaban tan corrompidos que el Señor los llamó hijos de esta profetisa. Es decir, estos no son mis hijos. Los hijos de Dios no se contaminan con el mundo. Los hijos de Dios no participan en fiestas satánicas, hermano. Los hijos de Dios no adoramos a los ídolos. Los hijos de Dios tenemos un solo Señor a quien adoramos. Es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, hermano. Punto. Gloria a Dios. Pero es que, amados, la misericordia de Dios es tan grande que aún con todo el daño que esta mujer estaba haciendo a aquella iglesia, el Señor Jesús le mostró su gran misericordia. Escuche lo que dice Jesús. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Mira qué bueno es el Señor. Con todo lo que estaba haciendo esta mujer, con todo el daño, y Jesús pacientemente le dio un tiempo para que ella cambiara, para que ella se arrepintiera, para que abandonara el pecado. Le dio un tiempo, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Es que el Señor, mis amados, es tan bueno que Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento.
Mis amados, hay un tiempo de misericordia. Hay un tiempo que el Señor concede para que las personas se arrepientan. Hay un tiempo que Él da a cada ser humano, donde Él los trata, donde Él les habla, donde Él toca amablemente a la puerta del corazón de las personas. Es un tiempo de misericordia. Es un tiempo donde le envía personas, cristianos, creyentes, para que le hablen de Cristo. Es un tiempo donde esas personas escuchan a lo mejor un canto que les puede hablar al corazón, o escuchan un testimonio. De muchas maneras Dios habla a la gente, porque Él no quiere que el ser humano perezca. Él quiere que procedan al arrepentimiento, y por eso le concede un tiempo de misericordia a la gente. Pero la pregunta es, ¿y qué sucede cuando ese tiempo de misericordia que Cristo ofrece a las personas para que se arrepientan pasa y la gente no quiere arrepentirse? ¿Qué pasa? Lamentablemente, solo queda una cosa: el juicio. Cuando el tiempo de misericordia pasa, lo único que queda es juicio. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Cuando habla de fornicación aquí, no solo se refiere al acto físico, se refiere a que esta mujer, entre comillas, decía adorar a Cristo y también estaba adorando a los demonios. Decía adorar a Jesús y adoraba a los ídolos, muñecones que tenían ellos en los gremios. Alabado sea Dios. Entonces estaba fornicando porque estaba con dos señores. Y Cristo dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, ¿qué es lo que viene? Escuche, he aquí, yo la arrojo en cama. No era el diablo, era Jesús. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sea vuestras obras. Aquel mismo día, mientras el pastor de Tiatira leía aquella carta, aquella falsa profetisa sería arrojada en cama. Era una forma coloquial de decir que esa mujer no solamente iba a morir ese día, sino que iría al mismísimo infierno. La razón, porque no quiso arrepentirse. Decidió endurecer su corazón ante el trato de misericordia de Cristo. El Señor es justo. Él le dio un tiempo, Él la trató, Él le habló de muchas maneras, pero esa mujer cerró su corazón. Por eso dijo, yo la arrojo en cama. En otras palabras, se fue al mismo infierno porque no quiso arrepentirse. Mis amados, el problema no es morir. Todos vamos a morir. El problema es morir sin Cristo. Ese es el gran problema. Morir sin Cristo. Partir de este mundo sin tener a Cristo. Irse de aquí sin estar reconciliados con Cristo. Y sabiendo que Él ha sido bueno. Sabiendo que nos ha dado tiempo suficiente para proceder al arrepentimiento.
sabiendo que nos trató, sabiendo que nos habló, sabiendo que vinimos a la iglesia y Cristo nos habló vez tras vez. Aleluya. Pero esta mujer no quiso. Y a todos los que estaban con ella les iba a venir grandes tribulaciones, dijo el Señor, grandes problemas, hasta que se arrepintieran de sus pecados. Y el Señor declaró en qué consistía aquella gran tribulación. Él dijo: y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Cuando dice a sus hijos, no se refiere a sus hijos naturales. Se refiere a todos aquellos que en la iglesia estaban siguiendo sus enseñanzas. Esos eran sus hijos. A todos ellos, dice el Señor, heriré de muerte. En otras palabras, algunos también iban a morir, otros caerían en cama postrados, grandes tribulaciones. Dijo: si no se arrepienten, dijo el Señor, de las obras de ella. Dice que le estaba dando una última oportunidad también a ellos. Mis amados, aquel juicio era tan radical que la noticia de ese juicio correría por todas las iglesias. Y todos entenderían que Jesucristo es el que escudriña la mente y el corazón. Un juicio como ese era algo impactante, hermanos. Semejante al que pasó con Ananías y Zafira al principio de formarse la iglesia en Jerusalén. La Biblia dice que cuando los hermanos recibieron aquel poder extraordinario del Espíritu Santo, miles se convirtieron a Cristo. Y como resultado de la conversión a Cristo, dice que todo el que tenía alguna propiedad extra la vendía y traía el precio de lo vendido y lo ponía a los pies de los apóstoles y se repartía a todos según la necesidad de cada uno de ellos. Nadie había dicho que hicieran eso. Sin embargo, el amor que había en sus corazones, el perdón de Cristo era tan grande que fueron movidos a misericordia y se desprendían de sus bienes materiales para poder bendecir a sus hermanos pobres de la iglesia. Pero hubo un matrimonio, Ananías y Zafira, que quisieron hacerse los vivos y vendieron una propiedad en una X cantidad de dinero, pero entre ellos dos dijeron: vamos a decirle a los apóstoles que la vendimos en menos y nos quedamos con una parte. Mire, no había problema en que usted se quedara con una parte si la propiedad era suya. El problema era la mentira. Y el hombre Ananías fue para allá y le puso aquel dinero allí a Pedro. Y el Espíritu Santo le habló a Pedro. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo habla? Y le reveló la mentira. Le dijo: Ananías, ¿por qué Satanás te tentó y llenó tu corazón con esa mentira? Sabes, tú no has mentido a los hombres, tú has mentido al Espíritu Santo, tú has mentido a Dios. ¿Sabes qué? Y vas a caer muerto por esa mentira. ¡Puf! Y cayó muerto. Y un tiempo después la esposa no sabía nada y vino muy campante. Y Pedro la manda a buscar. Le dijo: venga acá, ¿ustedes vendieron la propiedad en tanto? Sí, en tanto. Dice: mira, allí están los jóvenes que se llevaron a tu esposo muerto por haber mentido a Dios, y a ti también te van a llevar. ¡Puf! Y cayó muerta. Cuando todos en la iglesia se enteraron de ese juicio, todos caminaban con temor. Porque es que con el temor de Dios los hombres se apartan del pecado. Cuando la gente no le tiene temor a Dios, la gente hace lo que quiere. Pero a veces Dios permite juicios ejemplarizantes para que la iglesia agarre temor y camine en santidad. Y así pasó en la iglesia de Tiatira, alabado sea Dios, que aquella mujer que se decía profetiza y que estaba siendo un instrumento terrible en las manos del diablo para destruir la iglesia, y que Cristo le había dado tiempo suficiente para que se arrepintiera y no quiso, entonces el Señor le quitó la vida.
y la lanzó al infierno. Y a todos allí que seguían sus enseñanzas, algunos murieron y otros les vino tribulaciones terribles. Pero tal parece, mis amados, que ese juicio no fue suficiente para que aquella iglesia sanara. La historia registra que más adelante esa iglesia de Tiatira cayó en las manos de una herejía terrible, la herejía montanista de Montano, un hereje terrible. Este falso profeta, otra vez un falso profeta, este falso profeta decía que él tenía una revelación por fuera de la Biblia. Son los que dicen, no nos hace falta la Biblia, a mí Dios me habla directamente. Cuidado, son falsos. Y como ellos siguieron también a ese falso profeta, la historia dice que la iglesia de Tiatira dejó de existir a fines del siglo II. Mis amados, a pesar de esta Jezabel y de todos los seguidores de ella dentro de aquella iglesia, todavía quedaban allí en Tiatira algunos, muy poquitos, que no tenían la doctrina de esa falsa. En otras palabras, todavía quedaban un pequeño remanente en la iglesia. Qué bueno es el Señor, hermano, que en medio de la pudrición terrible, siempre Dios preserva algún corazón sincero que le adora. Siempre. Y a este remanente Jesús le dio un mandato. Pero a vosotros, le dijo, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Amén. Es decir, este pequeño remanente sí se había resistido a esa falsa doctrina y a la seducción de esa profetisa falsa. Y esa decisión de resistir aquella inmoralidad y aquella doctrina falsa, esa decisión tenían que mantenerla hasta el fin. Por eso Jesús le dijo, retengan eso hasta que yo venga. Sean así, en esa condición así, resistiendo la inmoralidad, resistiendo lo falso hasta que yo venga. Amén. Por cierto, déjeme explicarle un poquitico sobre la frase de las profundidades de Satanás. Se refiere a que esta falsa profetisa enseñaba que podían relacionarse con los demonios y aún así permanecer libres de las consecuencias. Como si usted dijera, voy a ir a un bembé, a una fiesta de santería, de espiritismo, y no pasa nada. Bendito sea Dios. Esta mujer enseñaba, escuche, que podían participar en pecados del cuerpo sin dañar el espíritu. Ella decía, el espíritu nuestro es de Dios. Pero el cuerpo no, el cuerpo eso se pudre en la tierra, así que decía ella, con el cuerpo nosotros podemos fornicar, con el cuerpo podemos cometer cualquier tipo de pecado, pero el espíritu se mantiene limpio y puro. Así que vayamos para allá por los gremios y participemos de toda aquella fiesta en las inmoralidades sexuales, porque lo que está participando es el cuerpo, pero el espíritu no, decía ella. Y luego de embarrarse en todos aquellos pecados terribles, los muy sinvergüenza tenían el descaro de ir a la iglesia, levantar sus manos y decir, ay, te adoro, Jesús. Mis amados, déjenme decirle algo. Nuestro cuerpo, dice la Biblia, que es el templo del Espíritu Santo. En nuestro cuerpo habita la tercera persona de la Trinidad.
Y Cristo dijo, limpia primero lo de adentro para que lo de afuera también sea limpio. Tenemos que ser santificados en nuestro espíritu, santificados en nuestra alma y santificados en nuestro cuerpo. Tenemos que cuidar el espíritu, el alma, pero el cuerpo también. Alabado sea Dios. Pero como en todas las cartas, el Señor le da una promesa al vencedor. Al que venciere, le dijo el Señor, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El vencedor aquí es aquel que no practicaba las obras de aquella falsa, sino las obras de Cristo. Jesús dijo, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. En otras palabras, el vencedor aquí es aquel que obedece al Señor hasta el final. Hasta el final. La verdadera obediencia, hermanos, al Señor no es algo intermitente como algunos que un día están bien con el Señor y a la siguiente semana están mal y a la próxima semana dice que ahora sí con Cristo y la que viene para abajo otra vez. No. La verdadera obediencia al Señor es algo firme, es algo inconmovible. Venga lo que venga, obedezco al Señor. Venga lo que venga, soy fiel a Cristo. El lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Viene un año y se va otro, sigo fiel al Señor. Es algo de todos los días, hasta el último aliento de nosotros en esta tierra. Así es la obediencia que el Señor quiere. A los vencedores, Cristo le hace aquí dos grandes promesas. Dos. En primer lugar, Él dijo, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo será que los vencedores vamos a recibir autoridad sobre las naciones de la tierra? ¿Cuándo será? Será cuando Cristo venga en su segunda venida con nosotros. Porque acuérdense que primero es el rapto. Primero Cristo se lleva a la iglesia al cielo. Y estamos allá celebrando las bodas del Cordero. Por 7 años en el cielo, celebrando las bodas con Cristo. Y en esos 7 años, los que se queden en esta tierra recibirán los peores juicios que ha venido sobre la historia humana. Pero al terminar ese periodo, vendremos con Cristo en su segunda venida a esta tierra. Y cuando Cristo llegue, la Biblia dice que el anticristo y el falso profeta serán echados en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El diablo será encadenado por 1000 años y entonces en esta tierra se va a establecer el único reino justo realmente de toda la historia humana, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo por 1000 años en esta tierra. Alabado sea Dios. Y la tierra recibirá la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Así estará esta tierra. Lea las profecías bíblicas, eso es extraordinario. Y en ese tiempo, los vencedores, los creyentes fieles, no sé si hay alguno de esos aquí, los vencedores, esos estarán gobernando las naciones de la tierra. Seremos gobernantes de las naciones de la tierra. Tendremos autoridad de parte de Jesucristo en la tierra por 1000 años. Aleluya. Qué poderoso, hermano. En segundo lugar, la segunda promesa que van a recibir los vencedores. Cristo promete lo siguiente al vencedor: y le daré la estrella de la mañana. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es esa estrella de la mañana? Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 nos aclara quién es esa estrella. Dice: yo, Jesús,
he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es esa estrella? Jesús. Entonces los vencedores, mis amados, van a recibir el regalo más grande que un vencedor puede recibir, y es al mismo Señor Jesucristo. Pero escuche, la plenitud de Cristo es lo que van a recibir, porque tenerlo a Él es tenerlo todo. Cuando tú tienes a Cristo, tú tienes todo lo que Él es y recibes todo lo que Él da. Pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida, no tiene esperanza, no tiene salvación, no tiene nada. Alabado sea Dios. Jesús termina esta carta con un llamado de atención a todas las iglesias para que escuchen el mensaje que Él le dirigió a la congregación de Tiatira. Él dijo: el que tiene oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Presta atención a lo que Jesús le dijo a esta iglesia, porque también es para nosotros. Cuán peligroso es tener a un pastor que tolere todo tipo de pecado en una iglesia. Cuán peligroso es escuchar a otras voces antes que la palabra de Dios. Qué peligroso es no practicar la disciplina en la iglesia. Pastores tolerantes que por permitir que la iglesia se llene no disciplinan a la gente que anda mal. Qué peligroso es eso. La iglesia que se aparte de la Biblia y tolere todo tipo de pecado y enseñanzas falsas está destinada a una sola cosa: sufrir el juicio del Señor. La Biblia establece que el Padre ha dado todo el juicio al Hijo, y ese juicio comienza por la casa de Dios. Mis amados, nuestra fe no se basa en las experiencias que alguien tiene. Damos gracias a Dios por los testimonios de las personas. Ay, qué lindo los testimonios. Fui al infierno, subí al cielo, estuve 500 horas. Qué lindo eso. No sé si es verdad o no, es un asunto de la persona, pero la fe de nosotros no está basada en los testimonios personales de nadie, ni en una palabra profética que venga, así sea el más ungido que hay sobre la faz de la tierra, a decirte cualquier palabra. Nuestra fe no está fundada en eso. Nuestra fe se basa en lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Nuestra fe se basa en las enseñanzas de Cristo. La Biblia es para el cristiano la única regla de fe y conducta de sus vidas. No nos guiamos por lo que diga nadie más, nos guiamos por lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro 1:19, dice: tenemos también la palabra profética más segura. Mírenla aquí, hermano. La palabra profética, ¿qué? Más segura. La palabra profética más segura, mírenla aquí. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Significa acaso que no podemos quizás escuchar que alguien traiga una profecía? Sí, tú la puedes escuchar, claro. Pero todo tienes que llevarlo a lo que dice la Biblia. Si lo que está diciendo es conforme a lo que dice aquí, amén. Pero si lo que dice es algo que va contrario con esto, bye bye, eres un falso profeta. Amén. Amén. La Biblia
es la palabra profética más segura. Mis amados, esto es una declaración de fe nuestra. Escuche, el púlpito de nuestra iglesia, este lugar desde donde se enseña, el púlpito de nuestra iglesia es sagrado. Cualquiera no se puede parar aquí para enseñar a la iglesia de Cristo. Porque una buena enseñanza, hermano, te llevará directamente a Cristo. Pero una falsa enseñanza traerá confusión, división y nos alejará de Cristo. ¿Cómo estaba esa iglesia? Dividida. Un grupito con el pastor y la mayoría con aquella falsa profetisa. Eso es lo que pasa cuando le damos el púlpito a gente que no es de Dios. Aleluya. Si nosotros somos celosos con la doctrina y con la disciplina dentro de la iglesia, atraeremos la gloria de Dios sobre nosotros. Pero si descuidamos la doctrina y la disciplina, atraeremos el juicio de Dios sobre nosotros. Hay muchas voces que traen confusión. Hay mucho ruido allá afuera, hermano. Hay muchos noticieros. ¿Usted no ha visto la guerra que está pasando en el Medio Oriente ahora? Y hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Y de repente dice que mataron no sé cuántas niñas y escucha otra cosa y dice, no la mataron, eso es mentira, y no, que es fake news. Hay una guerra de desinformación increíble. Y tú sabes cómo anda la gente. La gente anda loca, hermano, porque están escuchando diversas voces que no lo llevan a la paz verdadera. Si usted quiere tener la paz verdadera, si usted quiere tener la luz de la verdad, que llevará a su alma a una seguridad completa, entonces escuche una sola voz, la voz de Jesucristo. La voz de Jesús. Y obedezca a esa voz y usted tendrá paz. ¿Sabe lo que dice el Señor en su palabra? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Gloria a Dios para siempre.